Aplicaciones de la derivada, parte 7. Puntos de inflexión. Definición de punto de inflexión. Sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto de coordenadas c, f de c, entonces este punto es un punto de inflexión de la gráfica de f si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto. Si c, f de c es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces f segunda de c igual a 0 o f segunda no existe en x igual a c. Tomado del libro Cálculo 1 de una variable, Larson y Edwards, páginas 192-193, novena edición en español, 2010, McGraw-Hill, Interamerican Editores, S.A. de C.B. Ejercicios. Encontrar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de la función. Primero, f de x igual 1 medio de x a la 4 más 2x a la 3. Segundo, f de x igual 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 12x más 5. Tercero, f de x igual a x por raíz de x más 3. Cuarto, f de x igual a 4 sobre x a la 2 más 1. Quinto, f de x igual seno de x medios en el intervalo cerrado de 0 a 4pi. Sexto, f de x igual x más 1 sobre raíz de x. Séptimo, f de x igual a 2 cosecante de 3x medios en el intervalo abierto de 0 a 2pi. Octavo, f de x igual a secante de x menos pi medios en el intervalo cerrado de 0 a 4pi. Primero, f de x igual a un cuarto de x a la 4 más 2x a la 3. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual constante un cuarto por la derivada de x a la 4 que es 4x a la 3 más es más constante 2 por la derivada de x a la 3 que es 3x a la 2. Cancelamos 4 con 4 y obtenemos f' de x igual x a la 3 más es más 2 por 3x a la 2 es 6x a la 2. Al derivar f' de x obtenemos f segunda de x igual. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 más es más. La derivada de 6x2 es 12x. Igualamos a 0 para hallar los puntos de inflexión. Factorizamos la segunda derivada y obtenemos 3x factor común de x más 4 igual a 0. Cuando tenemos el producto de dos factores igualado a 0, igualamos cada factor a 0 y despejamos. De x más 4 igual a 0, despejamos x igual a menos 4. Y de 3x igual a 0, despejamos x igual a 0. Estos son los puntos críticos, también llamados puntos de inflexión. Reemplazamos estos valores de x para hallar el valor de f de x. Reemplazamos en la función original x por menos 4 y obtenemos f de menos 4 igual un cuarto de x a la 4, un cuarto de menos 4 a la 4, más 2x a la 3, más 2 por menos 4 a la 3, menos a la cuarta es más, 4 a la 4 es 4 a la 4, sobre 4, menos 4 a la 3 es menos 64 por más 2 menos 128. Cancelamos un 4 del numerador con un 4 del denominador y nos queda 4 a la 3 menos 128. 4 a la 3 es 64 menos 128 nos da menos 64. Por lo tanto, f de menos 4 es igual a menos 64. Reemplazamos en la función original x por 0 y obtenemos f de 0 igual un cuarto de x a la 4, un cuarto de 0 a la 4 que es 0, más 2 por x a la 3 más 2 por 0 a la 3 que es 0. 0 por un cuarto es 0, 2 por 0 es 0 y al sumar ambos da 0. F de 0 es igual a 0.
Estos puntos críticos dividen al eje X en tres intervalos que consideramos abiertos, el primero de menos infinito a menos 4, el segundo de menos 4 a 0, el tercero de 0 a infinito. Como valores de prueba tomamos x igual a menos 5 para el primer intervalo, x igual a menos 2 para el segundo y x igual a 1 para el tercero. Nos interesa el signo de f segunda de x. Hallamos los valores de f segunda de x para los valores de prueba. Para el primer intervalo reemplazamos en la segunda derivada x por menos 5 y nos queda f segunda de menos 5 igual 3 por x a la 2, 3 por menos 5 a la 2, más 12x, más 12 por menos 5 igual, menos 5 a la 2 es más 25, por 3 da 75, más 12 por menos 5 da menos 60, igual 75 menos 60 igual a 15, que es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Lo pasamos aquí a la tabla. Para el primer intervalo, f segunda de menos 5 es mayor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por menos 2 y obtenemos f segunda de x, queda como f segunda de menos 2 igual 3 por x a la 2, 3 por menos 2 a la 2, más 12 por x, más 12 por menos 2 igual, menos 2 a la 2 es 4, por 3 es 12, más por menos es menos, 12 por 2, 24, igual, 12 menos 24 es menos 12, es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Lo pasamos aquí a la tabla, f segunda de menos 2 es menor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada de x por 1 y obtenemos f segunda de x, queda convertida en f segunda de 1 igual 3x a la 2, 3 por 1 a la 2, más 12x, más 12 por 1 igual 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, más 12 por 1 es más 12, igual 3 más 12 es 15. 15 es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Lo pasamos a la tabla, f segunda de 1 mayor que 0, por lo tanto f de x es cóncava hacia arriba en el primer intervalo, porque allí la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo, porque allí la segunda derivada es negativa, y es cóncava hacia arriba en el tercer intervalo, porque allí la segunda derivada es positiva. Hay puntos de inflexión en menos 4, menos 64 y en 0, 0. Veamos por qué. En menos 4 la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y en 0 cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color verde representa a la función f de x igual 1/4 de x a la 4 más 2x a la 3. La gráfica de color rojo representa a la segunda derivada f segunda de x igual a 3x a la 2 más 12x. Para valores de x comprendidos entre menos infinito y menos 4, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Para valores de x comprendidos entre menos 4 y 0, la segunda derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre 0 e infinito, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. En el punto A de coordenadas menos 4, menos 64 hay un punto de inflexión porque la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y en el punto B de coordenadas 0, 0 hay otro punto de inflexión porque la gráfica cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Segunda, f de x igual 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 12x más 5. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual.
La derivada de 2x a la 3 es 6x a la 2 menos es menos. La derivada de 3x a la 2 es 6x menos es menos. La derivada de 12x es 12 y la de 5 es 0 que no se escribe. Al derivar la primera derivada obtenemos la segunda derivada, f segunda de x igual. La derivada de 6x a la 2 es 12x menos es menos. La derivada de 6x es 6 y la de menos 12 es 0 que no se escribe. Igualamos la segunda derivada a 0 con el fin de obtener los puntos de inflexión. Despejamos x igual a 1/2, este es el punto de inflexión. Reemplazamos en la función original x por 1/2 y f de x queda convertida en f de 1/2 igual 2x a la 3, 2 por 1/2 a la 3, menos 3x a la 2, menos 3 por 1/2 a la 2, menos 12x menos 12 por 1/2, más 5. F de 1/2 es igual, 2 es 2, 1/2 a la 3 es 1/8, menos es menos, 1/2 a la 2 es 1/4, por 3 es 3/4, menos 12 sobre 2 es menos 6 y más 5. F de 1/2 es igual, mitad de 2 una de 8/4, queda 1/4, menos 3/4 y menos 6 y más 5 es menos 1 igual, 1/4 es 1/4, menos 3/4 es menos 3/4. Y menos 1 expresado como cuartos es menos 4/4. F de 1/2 es igual. Son fracciones homogéneas, entonces se obtiene una fracción del mismo denominador. Sumamos los numeradores. 1 y menos 3 es menos 2 y menos 4, menos 6 cuartos, igual, menos. Mitad de 6, 3, de 4, 2, por lo tanto f de 1/2 nos da menos 3/2. El punto crítico x igual a 1/2 divide al eje x en dos intervalos que aquí se consideran ambos abiertos. El primero va de menos infinito a 1/2 y el segundo de 1/2 a infinito. Como valores de prueba escogemos para el primer intervalo x igual a 0 y para el segundo x igual a 3. Nos interesa el signo de f segunda de x. Reemplazamos en la segunda derivada x igual a 0 y nos queda f segunda de x se convierte en f segunda de 0 igual 12x menos 6, 12 por 0 menos 6 igual 12 por 0 es 0 y menos 6 nos da menos 6. Menos 6 es un valor negativo, es decir, menor que 0. Pasamos esto a la tabla. F segunda de 0 es menor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por 3 y f segunda de x queda convertida en f segunda de 3 igual 12x menos 6, 12 por 3 menos 6 igual 12 por 3 es 36 y menos 6 igual 36 menos 6 nos da 30. 30 es una cantidad positiva, es decir, mayor que 0. Lo pasamos a la tabla. F segunda de 3 mayor que 0. Por lo tanto, f de x es cóncava hacia abajo en el primer intervalo porque allí la segunda derivada es negativa. Y es cóncava hacia arriba en el segundo intervalo porque allí la segunda derivada es positiva. En el punto A de coordenadas 1/2 menos 3/2 hay un punto de inflexión porque la curva que representa la función en x igual a 1/2 cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color verde representa la función f de x igual 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 12x más 5. La gráfica de color rojo representa a la segunda derivada f segunda de x igual 12x menos 6. Para valores de x comprendidos entre menos infinito y 1/2, la segunda derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre 1/2 e infinito, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la
gráfica de la función es cóncava hacia arriba. En el punto A de coordenadas 1 medio menos 3 medios hay un punto de inflexión porque la gráfica de la función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Tercero, f de x igual a x por raíz cuadrada de x más 3 para x mayor o igual a menos 3. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. Aquí tenemos el producto de dos funciones. Primera, x por derivada de la segunda. La derivada de raíz cuadrada de x más 3 es derivada de la cantidad subradical. La derivada de x es 1, la de más 3 es 0, que nos escribe sobre 2 veces el radical, 2 veces raíz de x más 3, más la segunda raíz cuadrada de x más 3 por la derivada de la primera. La derivada de x es 1. f' de x es igual, x por 1 es x, sobre 2 raíz cuadrada de x más 3, más es más, raíz cuadrada de x más 3 por 1 es raíz cuadrada de x más 3. Le coloco por denominador 1 para facilitar la operación entre fracciones. f' de x es igual, común denominador, 2 raíz de x más 3, aquí ya lo coloco desde el principio. Ahora, 2 raíz de x más 3 sobre 2 raíz de x más 3 es 1, por x es x, más es más. 2 raíz de x más 3 sobre 1 es 2 raíz de x más 3 que multiplicamos por raíz de x más 3. f' de x es igual, x es x, más 2 es más 2. Y raíz de x más 3 por raíz de x más 3 es raíz de x más 3 elevado al cuadrado sobre 2 raíz de x más 3. f' de x es igual, x es x, más es más. 2 veces raíz de x más 3 al cuadrado, el cuadrado y el radical se anulan entre sí, por lo tanto queda 2 que multiplica x más 3 sobre 2 raíz de x más 3 igual x más 2x es 3x más 2 por más 3 es más 6 sobre 2 raíz cuadrada de x más 3. Al derivar la primera derivada obtenemos la segunda derivada, f segunda de x igual denominador 2 que multiplica raíz de x más 3 por derivada del numerador, la derivada de 3x es 3 y la de más 6 es 0 que nos escribe menos numerador 3x más 6 por derivada del denominador, constante por función, constante 2 por la derivada de raíz de x más 3 que ya vimos que es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x más 3 sobre el denominador al cuadrado, 2 raíz cuadrada de x más 3 elevado al cuadrado. Cancelamos este 2 con este 2 de acá y nos queda f segunda de x igual 2 por 3, 6 que multiplica raíz de x más 3, 6 que multiplica raíz de x más 3, menos 3x más 6 por 1, menos 3x más 6, sobre raíz de x más 3, sobre 2 al cuadrado es 4, y raíz de x más 3 al cuadrado, el cuadrado y la raíz cuadrada se eliminan entre sí, queda x más 3, 4 que multiplica x más 3 igual. Aquí de igual manera hay una operación entre fracciones. Entonces 6 raíz de x más 3 por raíz de x más 3 nos da 6 que multiplica x más 3, menos es menos. 3x más 6, 3x más 6 sobre raíz de x más 3, sobre 4 que multiplica a x más 3. f segunda de x es igual, 6 por x es 6x, 6 por más 3 es más 18,
menos por más da menos 3x menos 3x menos por más da menos 6 sobre, estas dos expresiones se multiplican acá, 4 es 4, x más 3 está elevado a la 1, o sea, a la 2 medios, por x más 3 a la 1 medio se suman los exponentes, 2 medios y 1 medio nos da 3 medios, por eso queda 4 que multiplica x más 3 a la 3 medios. F segunda de x es igual 6x menos 3x es 3x, más 18 y menos 6 da más 12, sobre 4 que multiplica x más 3 a la 3 medios, igualamos a 0 para averiguar puntos de inflexión. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, basta con igualar a 0 el numerador. 3x más 12 igual a 0. Despejamos x y nos da x igual a menos 4. Menos 4 no pertenece al intervalo abierto de menos 3 a infinito, que es equivalente a x mayor que menos 3. Recuerde que el igual no se tiene en cuenta en el análisis de los intervalos. No hay puntos de inflexión. Por lo tanto, solamente queda el intervalo abierto de menos 3 a infinito. Vamos como valor de prueba a escoger x igual a 0 como tal. Nos interesa el signo de f segunda de x. Hacemos en la segunda derivada x igual a 0 y obtenemos f segunda de 0. Igual 3 por 0 es 0, más 12 da más 12 en el numerador. En el denominador da 0 más 3 es 3, elevado a la 3 medios, que sería raíz cuadrada de 27. Esa es positiva y por más 4 es positiva, entonces más entre más da más. F segunda de 0 es positiva, por lo tanto f de x es cóncava hacia arriba. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x mayores que menos 3, la segunda derivada, que es la morada, es positiva porque queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función f de x es cóncava hacia arriba. Cuarto, f de x igual a 4 sobre x a la 2 más 1. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. Denominador, x2 más 1. Por derivada del numerador, la derivada de 4 es 0, menos numerador 4. Por derivada del denominador, la derivada de x a la 2 es 2x y la de más 1 es 0, que no se escribe, sobre el denominador al cuadrado, x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. F' de x es igual, x2 más 1 por 0 es 0, menos 4 por 2x da menos 8x sobre x2 más 1 al cuadrado. Al derivar f' de x obtenemos f segunda de x igual, denominador x2 más 1 elevado al cuadrado, por derivada del numerador, la derivada de menos 8x es menos 8, menos numerador menos 8x, por derivada del denominador, exponente 2 por la base x a la 2 más 1 elevado al exponente menos 1. 2 menos 1 es 1 y ese 1 no se escribe como exponente. Por la derivada de la base, la derivada de x2 es 2x y la de más 1 es 0, que no se escribe, sobre el denominador al cuadrado, x2 más 1 al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado queda x2 más 1 elevado a la cuarta. Cancelamos un factor común, x2 más 1 de este primer sumando y un x2 más 1 de este segundo sumando con un x2 más 1 del denominador. En el denominador queda por lo tanto x2 más 1 a la 3. F segunda de x es igual menos 8 que multiplica a x a la 2 más 1. Menos por menos da más. 8x por 2, 16x, y por 2x da 32x a la 2 sobre x2 más 1 elevado a la 3. F segunda de x es igual
Menos 8 por x2 da menos 8x a la 2. Menos 8 por más 1 da menos 8. Y más 32x a la 2 sobre x a la 2 más 1 elevado a la 3. Reducimos términos semejantes. F segunda de x es igual 32x a la 2 menos 8x a la 2 da 24x a la 2 menos 8 sobre x2 más 1 elevado a la 3. Igualamos a 0 con el fin de averiguar puntos de inflexión. Cuando tenemos una fracción igualada a 0 basta con igualar a 0 el numerador. 24x a la 2 menos 8 igual a 0, de donde x a la 2 es igual a un tercio, de donde x es igual a más o menos raíz de un tercio. Ese más o menos raíz de un tercio lo racionalizamos multiplicando numerador y denominador por 3 y nos queda más o menos raíz de 3 novenos. X igual más o menos, la raíz de 3 es raíz de 3 y la raíz de 9 es 3, por lo tanto aquí hay dos puntos de inflexión, uno en menos raíz de 3 sobre 3 y otro en más raíz de 3 sobre 3. Vamos a averiguar el valor de f de x para cada uno de esos puntos de inflexión. Reemplazamos en la función original x por raíz de 3 sobre 3. F de x queda igual entonces a 4 sobre x a la 2 más o menos raíz de 3 sobre 3 elevado a la 2. Aquí están los dos valores de x, los dos valores críticos. Más 1 igual 4 es 4. Raíz de 3 sobre 3 al elevarlo al cuadrado nos da 3 novenos. 3 novenos es un tercio. Si es más, al cuadrado es más. Si es menos, al cuadrado es más también. Entonces, en ambos casos da más un tercio. Y un tercio más 1 es un tercio más 3 tercios, que nos da 4 tercios. Se cancela este 4 con este 4 y el 3 sube al numerador, quedando f de x igual a 3. Veamos la siguiente tabla. Los puntos críticos x igual a menos raíz de 3 sobre 3 y más raíz de 3 sobre 3 dividen al eje x en tres intervalos. El primero de menos infinito a menos raíz de 3 sobre 3. El segundo de menos raíz de 3 sobre 3 a raíz de 3 sobre 3. Y el tercero de raíz de 3 sobre 3 hasta infinito. Como valores de prueba escogimos para el primer intervalo x igual a menos 1, para el segundo x igual a 0 y para el tercero x igual a 1. Nos interesa el signo de f segunda de x. Recordemos, f segunda de x es igual a 24x a la 2 menos 8 sobre x a la 2 más 1 elevado al cubo. Reemplazamos en la segunda derivada x por menos 1 y obtenemos f segunda de menos 1 igual. Menos 1 al cuadrado es más 1, por 24 es más 24 y menos 8 nos da 16. Vamos al denominador, menos 1 al cuadrado es más 1 y más 1 es 2, al elevar al cubo es 8. 16 sobre 8 es 2, es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Lo pasamos a la tabla, f segunda de menos 1 es mayor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por 0 y obtenemos f segunda de 0 igual. 0 al cuadrado es 0, por 24 es 0. Por lo tanto, en el numerador nos da menos 8. En el denominador 0 al cuadrado es 0 más 1 es 1 y al elevarlo al cubo da 1. Menos 8 sobre 1 es menos 8. Menos 8 es un valor negativo, es decir, menor que 0. Lo pasamos a la tabla. F segunda de 0 es menor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por 1 y obtenemos f segunda de 1 igual. 1 al cuadrado es 1 por 24, es 24 menos 8 es 16. 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2 y al elevarlo al cubo es 8. 16 sobre 8 es 2, que es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Lo pasamos a la tabla. F segundo de 1 mayor que 0. Por lo tanto, f de x es cóncava hacia arriba en el primer intervalo, porque allí la segunda derivada es positiva. Es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo,
porque allí la segunda derivada es negativa, y es cóncava hacia arriba en el tercer intervalo porque la segunda derivada es positiva. Hay puntos de inflexión en el punto de coordenadas menos raíz de 3 sobre 3, 3, porque la gráfica de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Mirar aquí en la tabla. En menos raíz de 3 sobre 3, la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y en raíz de 3 sobre 3, 3, porque la gráfica de f de x cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Veamos acá, en raíz de 3 sobre 3, cambia la gráfica de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color verde representa a la función f de x igual a 4 sobre x2 más 1. La gráfica de color rojo representa a la segunda derivada f segunda de x igual a 24x a la 2 menos 8 sobre x a la 2 más 1 al cubo. Para valores de x comprendidos entre menos infinito y menos raíz de 3 sobre 3, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Para valores de x comprendidos entre menos raíz de 3 sobre 3 y raíz de 3 sobre 3, la segunda derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre raíz de 3 sobre 3 e infinito, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. En el punto A de coordenadas menos raíz de 3 sobre 3, 3, hay un punto de inflexión porque la gráfica de la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y en el punto B de coordenadas raíz de 3 sobre 3, 3, hay otro punto de inflexión porque la gráfica de la curva cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Si este video ha sido de su agrado, le solicito otorgarme un me gusta y lo invito cordialmente a suscribirse a mi canal y a compartir mis videos. Le agradezco por su atención y hasta una próxima entrega.